Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Fierro, estudiante de segundo semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Y en esta ocasión les voy a hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Para empezar, quisiera recalcar que el nuevo constitucionalismo latinoamericano es un movimiento jurídico y político que surgió en la década de los 1990 en América Latina. Este movimiento se caracteriza por sus énfasis en los derechos humanos, la democracia participativa, el Estado social de derecho y la protección del medio ambiente. En primera medida, tenemos cuatro etapas de constitucionalismo latinoamericanos. La primera es constitucionalismo experimental, el cual se presenta en la etapa de la consolidación de la independencia, es decir, le va a poner un nuevo decolonialismo. La siguiente es constitucionalismo fundacional, la cual es una consolidación económica sobre todo. Como tercera etapa tenemos el constitucionalismo social. Como su nombre lo indica, está dirigido a recuperar la cohesión social que se vio muy afectada durante y después de la etapa del colonialismo. Y por último, tenemos el constitucionalismo de los derechos humanos, que igualmente es una crisis de los derechos humanos y la vulneración que hubo durante y después del colonialismo. Luego tenemos el clásico enfrentamiento entre los partidos tradicional, liberal y conservador. Y en aras de generar un avance, de generar una conciliación para brindar seguridad, garantías al pueblo, se pactó hacer un equilibrio. Así habría un balance de interés, de ideas, de propuestas, con el fin de cubrir la mayor parte de necesidades de las personas de estos dos extremos. Como eran los únicos partidos en ese entonces, representaban cada uno una gran mayoría de ciudadanos. Luego nos encontramos en la etapa fundacional, donde se evidencia la necesidad de hacer cambios económicos, sociales y participativos que resolvieran en ese entonces el descontexto social que existía luego de la época colonial. Sin embargo, eso fue un proceso que se debió hacer, pues la implementación de derechos a la ciudadanía representaba para los dirigentes una considerable disminución de su reinado, pues conforme aumenta la voluntad y la fuerza del pueblo, los poderosos quedan sin herramientas para llegar a él. Los estallidos sociales obligaron a incluir dentro de los dos textos constitucionales cierta gama de derechos y garantías que cubrieran las necesidades de las personas. Luego de estas etapas que había pasado la sociedad, que las personas quedaron tan golpeadas, es el caso del voto. Por ejemplo, las mujeres de aquí de Colombia, que fue aprobado durante el gobierno de Rojas Pinilla, ya que antes no existía la mujer, no podía votar, pero debido a ese estallido social y esa necesidad de darle participación activa en la democracia, no solamente a las mujeres, sino a muchas minorías, hablando específicamente en ese caso, las mujeres, se aprobó y esto llevó a cabo la participación democrática a la mujer. En este punto, ya la mayoría de constituciones de las regiones están consolidadas. No obstante, es necesario abrir aspectos estructurales importantes para el pueblo. Están dirigidos potencialmente a subsanar la deuda que se tiene con las minorías y las minorías olvidadas. Como pues ya lo mencioné, es el hecho de reconocer los derechos a grupos poblacionales, es reconocer el poder de estos pueblos y grupos. Para dar un poco más de claridad, aquí en Colombia es bien sabido que los dirigentes eternos son personas que en su mayoría decoristas, apáticas, elitistas, racistas, etcétera, que ven amenazado su poderío, la imposición sobre el pueblo, es para cuestionarlo en el momento que se reconoce sus derechos a estos grupos poblacionales. Por eso ha sido un proceso largo y dispensioso, pero se ha logrado paulatinamente, pero sobre todo se ha logrado con la constante lucha de la ciudadanía.
En ese sentido, también se ha implementado la participación de la organización del poder de los organismos ajenos al gran poder ejecutivo con el fin de contrarrestar lo que podría generar un autoritarismo si se le concentraran todas las funciones importantes del poder ejecutivo. Sin embargo, dentro de esta organización del poder ha surgido una figura bastante mala y nefasta, la religión de los presidentes. Realmente eso sin duda es fatal y se ha demostrado con los gobiernos, por ejemplo Venezuela y Colombia, pues asfixian al ciudadano con ideales que duran mucho tiempo y que son perjudiciales, ya que en general y la mayoría de veces atienden a las necesidades particulares, pero no a las necesidades de la ciudadanía liberal, que es lo ideal y lo que se necesita. Estas elecciones se dan por mera demagogia, es decir, un dirigente prometió algo en específico, lo cumplió a cabalidad y la gente se queda con esa idea. Por lo tanto, hacia la religión y como está la idea de que esa persona cumplió lo que prometió, quedan con eso y lo redirigen, pero por mera demagogia, ya que solo fue una de las muchas propuestas que hizo. En vista de estas reformas se han presentado contradicciones entre lo consuetudinario de la ideología del dirigente, que es lo que reclama la ciudadanía. En ese mismo sentido, la implementación de las ideas en el ordenamiento jurídico es un proceso difícil para el pueblo y para la ciudadanía, ya que está permeado y en su mayoría, como ya lo mencioné, por lineamientos religiosos, que sin lugar a duda y a pesar del avance que se ha tenido siguen gobernando, aunque nosotros nos predicamos como un Estado laico, pero en realidad no es así. Muchas gracias.